Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED. Yo soy su servidor, Rubén Herrera, y en esta lección vamos a aprender acerca de historia. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de algunos temas o acontecimientos históricos de aquí de los Estados Unidos. De lo primero que quiero hablar, muchachos, quiero hablar de la ley de Dawes. ¿Ok? La ley de Dawes de 1887 autorizó al presidente de los Estados Unidos a subdividir la comunidad indígena estadounidense. Esto convertiría a los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra en sistemas de propiedad privada para obligar a los indígenas a asumir una relación capitalista de propiedad que no existía en sus culturas. La ley declararía las tierras restantes como excedentes y disponibles para la venta, incluso para los que no eran indígenas. Antes de que se pudiera distribuir la propiedad privada, el gobierno determinaría qué indígenas eran elegibles para las asignaciones, lo que impulsó un fuerte disgusto en estas comunidades. Esto quiere decir, muchachos, que en el año de 1887, ¿verdad? Hubo una ley que autorizó al presidente de Estados Unidos que le dio el poder o la autoridad para redistribuir las tierras o los terrenos de la población indígena aquí en Estados Unidos. Esto quiere decir que a la gente indígena les iban a reconfiscar, perdón, les iban a confiscar todos sus terrenos, todas sus tierras, y luego se las iban supuestamente a dividir equitativamente y se las iban a regresar. Y si hubiera tierras o terrenos que faltaran, entonces esos se iban a vender para beneficiar el gobierno. Pero esto, muchachos, fue un plan con maña, porque, por ejemplo, imagínense para uno, si a uno le dicen, bueno, pues te vamos a quitar tu casa, pero te vamos a regresar, te vamos a dar 20 acres de tierra. Pues ahorita en estos tiempos para uno, pues, qué bárbaro, pues a mí que me quiten mi casa chiquita que vivo en la mitad de un acre, bueno, pues que me la quiten y que me den 20, pues qué bueno. Pero en aquel entonces la gente tenía hasta cientos de acres, tenía muchos acres. Entonces sus tierras en realidad se las iban a cortar, ¿verdad? Y aunque les iban a regresar algo, ¿verdad? Lo que hacía peor las cosas es de que el gobierno de Estados Unidos también iba a declarar o a elegir, ¿verdad? Qué personas indígenas eran elegibles para que les regresaran sus tierras. ¿Ok? Fíjense qué malo, ¿verdad? Entonces las tierras restantes se iban a estar a la venta, pero no necesariamente se las iban a vender a los indígenas. Esas tierras y terrenos se las iban a vender a los blancos, ¿verdad? Fíjense qué mala onda, ¿verdad? Como decimos en México. Entonces a los indios se les despojaron de sus tierras y luego algunas de sus tierras, algunos de ellos, sus tierras se les regresaron a la mayoría de ellos menos, ¿verdad? Menos terreno del que tenían, ¿verdad? Y a mucha población indígena se quedó sin terreno, se quedó sin tierras y pues los blancos ahí aprovecharon y probablemente compraron estas propiedades a muy buen precio, ¿verdad? Y se quedaron con ellas y también el gobierno les iba a decir también en dónde, o sea, qué secciones podían comprar también. No nomás les quitaron las tierras, sino que también los segregaron, ¿verdad? En ciertas áreas. Pero bueno, ahora en el siguiente tema del que quiero hablar de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. ¿Ok? Las relaciones entre Canadá y Estados Unidos han sido históricamente extensas, duda a una frontera compartida y cada vez mayores lazos culturales, económicos y similitudes. Canadá y Estados Unidos son los socios comerciales más grandes del mundo. Las dos naciones tienen la frontera más larga del mundo y también tienen una interoperabilidad significativa dentro de la defensa militar. Esto quiere decir, muchachos, primeramente, Canadá y Estados Unidos tienen la frontera más grande del mundo. Tienen la frontera también donde se pasan más productos y más riqueza y más dinero que en cualquier otra frontera en el mundo. Creo que la segunda frontera es la frontera de México con Estados Unidos. Um, y bueno, entonces también
Canadá y Estados Unidos comparten la frontera más grande del mundo en cuanto a tamaño también, no solo en riqueza y no solo en bienes que pasan de un país a otro. Estados Unidos y Canadá también han sido conocidos por trabajar juntos también en las guerras, ¿verdad? Como fueron como fue en la Guerra Mundial. Y pero pues bueno, entonces Estados Unidos ha tenido esta relación, ¿verdad? Muy buena relación con Estados Unidos todo este tiempo. Este, ahora lo que tengo aquí en mi siguiente pantalla, ahora estas son buenas noticias en comparación a la primera lección que aprendimos acerca de la población indígena. Aquí tengo que la ley de reorganización indígena, aquí tengo que la ley de reorganización indígena del 18 de junio de 1934 o la ley de Wheeler-Howard fue la legislación federal de los Estados Unidos que se ocupaba de la condición que indios americanos de los indios americanos en Estados Unidos. El objetivo principal era revertir el objetivo tradicional de la asimilación cultural de los nativos americanos y a la sociedad estadounidense, y fortalecer, alentar y perpetuar las tribus y las culturas históricas de los nativos americanos en los Estados Unidos. Esto quiere decir, muchachos, que la ley de Wheeler-Howard, ¿verdad? De 1934 trató a lo mejor que pudo revertir, ¿verdad? Lo que pasó antes, ¿verdad? Con la primera ley, cuando los indígenas se les despojaron de sus tierras, pero también obviamente no necesariamente quiero decir que a toda la gente se les regresaron sus tierras, no. Um, Fue muy poco lo que se pudo hacer, pero lo que se pudo hacer con mucho éxito es que Estados Unidos en un tiempo trató de prácticamente hacer que los indígenas o que los nativos americanos se olvidaran de su cultura, se olvidaran de su lengua, de sus raíces y que se compararan mejor o que se hicieran más como el anglosajón. Y pues esto, ¿verdad? Hizo que ¿verdad? La comunidad indígena se molestara mucho, pero gracias a esta ley, Estados Unidos finalmente aprendió que tiene que respetar, perpetuar y fortalecer, ¿verdad? A la cultura de las tribus estadounidenses que también son históricas, ¿verdad? Y que tienen mucha historia y mucha cultura que nos pueden enseñar. También, muchachos, no se acuerden que gracias a ellos también, por eso tenemos el Día de Acción de Gracias, gracias a los nativos americanos, los primeros europeos que vinieron aquí a Estados Unidos, pudieron sobrevivir con y por la ayuda de ellos. Pero pues bueno, ok, muchachos, esto es todo lo que tengo para ustedes en esta lección. Ojalá les haya gustado este video y esta serie de videos. Si por ahí, si les gustó la lección, por ahí hay un botoncito que dice me gusta, por favor háganle clic ahí. Si no les gustó la lección, pues bueno, pues no haga nada. Y entonces espero verlos en otras lecciones. Y gracias una vez más y que tengan muy buen día. Bye.